glorioso Padre, no te detengas. No te detengas, Señor. Abre los cielos, derrama tu presencia. Derrama tu presencia en este lugar. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Levanta tus manos, díselo. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me liberó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Hay libertad en la casa de Dios, donde el Espíritu de Dios está. Hay libertad, puedo adorar todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Dilo fuerte. Cristo me liberó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre, libre. Él venció la muerte por mí. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre. Puedes levantar tu voz y decirlo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre. Lo decimos, se rompen, se rompen. No soy esclavo más. En Cristo soy libre. No hay más condenación. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó.
Hoy traemos toda carga delante de la presencia del Señor. Yo no sé qué pueda estar afligiendo tu vida, pero hoy declaramos libertad en el nombre de Jesús. Vamos, pon toda carga delante del Señor. Tal vez sea fatiga, tal vez sea desánimo, sea enfermedad, sea algún tipo de escasez. Vamos, llévala delante del Señor. Se rompe toda cadena en el nombre y poder, por el poder de la sangre de Jesús. Lo creemos. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, No soy esclavo más. en Cristo. Soy libre, no hay más Levanta tus manos y dilo. Se rompen, cadenas. no soy esclavo más. En Cristo. Soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen y las cadenas. Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Una vez más y no caer y caen. Las murallas caen, las cadenas. Dios destruyó. Libre soy. Todas las voces libre, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Libre soy. Libre soy. Hay libertad en Jesús. Hay libertad en el sacrificio de la cruz. Dale un aplauso a nuestro Dios y dáselo con todo tu corazón. Porque el Señor ha traído libertad a nuestras vidas. Porque nuestro bendito Dios, maravilloso Redentor, ha traído a nuestras vidas esa libertad de la esclavitud en donde estábamos. El haber llegado a Él ha sido el triunfo y la victoria más maravillosa para nosotros. Por eso hoy, Señor, te damos la bienvenida. Por eso hoy, bendito Dios, te agradecemos. Por eso hoy, Señor, te podemos decir, he aquí tu iglesia. He aquí esta iglesia a la que tú amas entrañablemente. Te damos hoy, Señor, esa bienvenida en este día especial. Este día, Señor, en el que tú nos seguirás hablando, Señor, de libertad en todas nuestras áreas. Así que, Padre, gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en cada corazón. Te amamos, Dios. Bendita Trinidad. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de aplausos a ese Dios maravilloso. Hoy hemos podido sacar de nuestro corazón este canto y declarando libertad. Libres somos libres. Bienvenida, familia, bienvenida, y qué bueno que hay gozo y alegría en tu corazón. Puedo preguntar ahorita, ¿cuántos están felices, gozosos, contentos y satisfechos? ¿Verdad que sí? Ve tomando tu lugar, por favor.
Ve tomando tu lugar, ve preparando tu corazón, ve preparando tus oídos, ve preparando todo tu ser. La presencia de Dios está aquí y no podemos de veras soslayar el hecho de que pase lo que pase, nosotros como hijos de Dios estamos sumamente agradecidos. Prepara tu corazón. Hoy los jóvenes van a permanecer aquí, no van a tener clase allá arriba. Quiero darle gracias a Dios antes de iniciar la palabra de esta mañana. Quiero darle gracias a Dios porque el día de ayer Cintia, ¿cuántos conocen a Cintia? Preparó desde hace meses un congreso y se llevó a cabo el día de ayer en este lugar. Un congreso en el cual las mujercitas que estuvieron fueron edificadas, fueron enseñadas, instruidas, pero sobre todo fueron bendecidas. Y esta iglesia se siente orgullosa, esta iglesia nos sentimos orgullosos de tener a Cintia como líder en el ministerio de artes en este lugar. ¿Dónde está Cintia? Cintia chula, bendiciones, felicidades por ese gran triunfo, por esa gran victoria del día de ayer. Vamos a darle un aplauso a Dios, familia, porque en verdad detrás de este evento hay un gran esfuerzo, un gran sacrificio. Y Cintia se sigue preparando para grandes cosas, para seguirle dando satisfacciones, primeramente a su Dios, al que ella ama tanto, y también de pasito a esta iglesia. Nos sentimos orgullosos de ver a Cintia de ese trabajo, mi hija. Bendiciones. Familia, no quiero perder ni un minuto porque hemos tenido como antecedente ya 2 pláticas referentes a la libertad financiera. Hoy yo quiero culminar, de ser posible, espero que sí, pero quiero culminar este tema porque creo que es de mucha importancia que para todas las familias que se han integrado al Rey Jesús en estos últimos años, creo que 5 o 7 años, no habíamos hablado sobre el tema financiero. Lo hago porque de alguna forma también, y se los dije desde un principio, hace como 3 semanas, algunas familias han estado siendo afectadas en esa área, en el área financiera, y era necesario, sumamente necesario tocar este tema. Hoy yo quiero, ya sin más preámbulo, proseguir con el tema, únicamente recordándote que en el corazón de Dios hay un anhelo tremendo, hay un viejo anhelo desde el principio de la creación. Y ese anhelo que está en el corazón de Dios es que, y lo dice así el libro de Génesis, que tú y yo fuéramos los que de alguna manera a esa creación suya nosotros la administráramos. Tú y yo como hijos de Dios no debemos de perder nunca la certeza de que Dios tiene tareas muy específicas en sus hijos, no en la creación, no en la creación. Y recuerda que tú dejaste de ser creación de Dios para convertirte en hijo y en hija de Dios. Ese viejo anhelo es el que tú y yo como hijos señoremos, ¿sí? Porque de alguna manera Él hizo una creación, pero alguien tiene que señorear, y eso somos tú y yo. Quiero que te lo metas profundamente en tu corazón, que si el Señor lo dijo, yo lo creo. El Señor lo dijo, yo lo creo, ¿sí? En pocas palabras, señorear significa administrar. Y yo creo que tenemos que recordar cómo es su creación.
¿Cuántos saben que su creación es abundante? Ve tú ahí al litoral de cualquier continente, ¿verdad? Vete tú ahí a Acapulquito, párate ahí y vas a ver la inmensidad del mar. No tiene fin. Tu vista no alcanza a ver el final de esa gran magnitud que hay de agua. Lo mismo en una selva, la abundancia de árboles, la abundancia de vegetación. A donde tú vayas vas a ver abundancia. El aire no lo ves, pero el aire abunda. Y gloria a Dios por ese aire. Gracias a Dios por ese aire. ¿Sí? Ahora bien, hay palabras de Dios, hay versículos. Ya hemos en las 2 ocasiones anteriores, domingos anteriores, hemos visto ya algunas de esas palabras, cómo Dios soporta su verdad escrita en la Biblia y nos maneja personajes como Abraham, nos maneja personajes como Salomón. Me faltó uno por tocar, el rey David. El rey David también era un hombre, al igual que Abraham, era riquísimo. Dice que cuando construyeron el templo, David, no solo del pueblo lo que aportó para levantar el templo, David de su propio capital, de su propia tesorería, dice que donó para el templo oro, plata en grandes cantidades. Hoy yo te quiero decir, el propósito de Dios es que sus hijos administren su abundancia, ¿sí? Pero tenemos problemas. Y uno de esos, el principal, es la ignorancia de la gente. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es por eso que hoy nosotros tocamos este tema. Y es un tema un poquito escabroso. ¿Por qué? Porque encierra esa lucha entre lo que piensa uno, sobre todo si traemos ya conocimientos, pensamientos, enseñanzas de tiempo atrás. Traemos conocimientos de lo que nuestros abuelos, padres nos enseñaron que era Dios y que era la palabra de Dios. Desgraciadamente a esta palabra no había acceso anteriormente. Hace todavía algunos años, unos 65 años más o menos, o más, 70 años. Lo que se enseñaba aquí en México era en un rito religioso y en un idioma que nadie entendía. Las misas se daban en latín. ¿Quién carambas iba a saber latín si con trabajo sabíamos español, castellano, menos latín? Y a través de todo eso que se fue manejando a través de la religión, pues desgraciadamente nuestro conocimiento fue un tanto limitado y sujeto al pensamiento del hombre que en un momento determinado nos daba esa enseñanza. Hay un problema entonces. La ignorancia te lleva a que te conviertas sin darte cuenta en un esclavo. Y es por eso que estamos hablando en estos días de libertad. Porque para que haya libertad tiene que haber ataduras, tiene que haber cadenas, tiene que haber esclavitud para que haya libertad. Si no, entonces no estaríamos hablando de libertad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a través de generaciones venimos arrastrando conocimientos, venimos arrastrando algunas cosas que desgraciadamente nos han ido convirtiendo de alguna manera en esclavos. ¿Esclavos de qué? De la pobreza. Esclavos de la escasez. Esclavos de la miseria. Si yo desconozco algo,
la gente se va a aprovechar de mi desconocimiento, de mi falta de conocimiento. Y por eso es que existen la hechicería, la brujería, el ocultismo, que todo está hecho a base de engaños, a base de personas que adquieren ciertas habilidades y que de alguna manera se aprovechan de los demás. No es el tema de hoy. Algún día hablaremos de lleno sobre todos esos engaños y todas esas cosas que existen, aún hasta la fecha. Aún hasta la fecha. Y que arrastran multitudes en base a una mentira y a un engaño. ¿Y quién está detrás de esta mentira y del engaño? El padre de mentira, el engañador oficial, el número uno, Satanás. Por eso es que nosotros debemos, como hijos de Dios, de estar bien conscientes y estar perfectamente, de alguna manera, instruidos sobre la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor dejó escrito que Él era, Jesús era el camino, la verdad y la vida? Lo sabemos y hemos tratado este punto muchísimas ocasiones. Pero hoy regreso, ¿sí? El ocultismo, la brujería, la hechicería me llevan a engaños, a enfermedad, a pobreza. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esa libertad de esas ataduras que hemos ido adquiriendo a través del tiempo? Hablando de libertad y tratando la esclavitud como se debe de tratar. Muchas iglesias tienen temor de tratar estos puntos. Yo confío en la madurez de cada uno de ustedes para entender lo que la palabra de Dios dice. Y siempre les he dicho, en este lugar no va a faltar la palabra de Dios. Y no debe de faltar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque durante ya todos estos años que esta iglesia tiene de establecida en este lugar, Dios nos ha demostrado que su palabra es verdad. Y la gran mayoría de los que estamos aquí hemos sido bendecidos. Hemos sido bendecidos. Seguiremos siendo bendecidos porque tenemos un Dios de abundancia y un Dios que tiene un corazón bien grande y que está dispuesto a derramar su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, su favor en cada uno de nosotros como sus hijos. Es por eso que hoy hablaremos de libertad y para ello, sabiendo que hay una esclavitud que muchos no queremos aceptar, veamos algunos puntos. Hay propósitos de Dios bien establecidos. Hay propósitos de Dios bien establecidos, ¿sí? Ahí en Deuteronomio 28:13, vamos a ver qué dice la palabra. En el libro de Deuteronomio 28, en el capítulo 13, mira lo que dice. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Que nosotros seamos cola? No. Que nosotros seamos cabeza. Cabeza, cabeza y no cola. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu situación? ¿Ya tomaste el papel de hijo de Dios? ¿Ya tomaste el papel de príncipe, de princesa? Porque si tú no lo has tomado, te recuerdo que tu padre, mi padre, es el rey. Y es el rey de reyes. Y es el Dios de dioses y Señor de señores. ¿Ya tomaste tu papel? ¿Ya tomaste tu lugar de autoridad? La iglesia es el único medio para cambiar las cosas que están sucediendo. Y Dios está dispuesto a respaldar su iglesia a través de señales, prodigios, milagros, maravillas.
Dios sigue haciendo milagros en este siglo XXI, pero los hace en aquellos que creemos, en aquellos que conocemos la palabra de Dios, en aquellos que no hemos venido a un centro religioso a creer en Dios, hemos venido a conocerle. Y en base al conocimiento que tenemos, el Señor responde. ¿Sabes? Dios te rescató y te rescató para algo. ¿Para qué crees que te rescató? Para ser cabeza y no cola. ¿Para qué crees que nos sacó de donde estábamos? ¿Para seguir siendo lo mismo o estando peor? No, no es el plan ni el propósito de Dios. Y quiero que te lo tengas bien claro, ¿sí? Yo te hago una pregunta. En tu trabajo, ¿tú bendices a tu jefe? ¿Tú oras por tu trabajo, por la oficina, por la empresa donde estás, por la institución donde estás? Si Dios te ha dado un trabajo propio, ¿oras por él? ¿Oras por tus empleados? ¿Sabes qué? Tú y yo somos autoridad y somos autoridades espirituales. Cuando tú tienes un enfermo en casa, tu obligación es orar por él para manifestar el poder de Dios. Nosotros somos instrumentos en manos de Dios, aunque la gente no lo crea, y por eso la gente nos ningunea, nos tacha de hermanitos, aleluyos y demás en un plan de denostación. Pero gloria a Dios que el Señor nos dijo que mientras más fuéramos vituperados, la gloria de Dios se manifestará. La gloria de Dios se manifestará. ¿Sabes? El plan de Dios es prosperarnos. El plan de Dios no es que sigamos igual de donde Él nos sacó. Y esta iglesia es prueba de ello. Cuando nosotros llegamos aquí hace 20 y tantos años, había situación difícil, muy difícil. Las familias estaban bajo condiciones de verdad tremendas. No solo metidos en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución, en pornografía. Había violencia, una violencia auténtica, pero sobre todo había muchos problemas morales en la familia, en el interior de las familias. Había pobreza, había escasez, había todo ese tipo de situaciones. La gente de aquí estaba atrapada, estaba esclavizada. Gloria a Dios que Él llegó aquí para manifestar su gloria. Llegó aquí para manifestar su gloria. Y hay muchos testimonios, y hay mucha gente, hombres y mujeres, niños, jóvenes en aquel entonces que ahora ya son padres y están viendo la bendición que Dios trajo a este lugar, aún en generaciones, a través de generaciones. El propósito de Dios es que nosotros seamos cabeza y no cola. El plan de Dios es prosperarnos. Entonces, ¿por qué no sucede en todos? Buena pregunta. ¿Sabes por qué? Porque transgredimos leyes espirituales. Y al transgredir leyes espirituales vienen sobre nosotros maldiciones. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Deuteronomio 28, te voy a leer versículos como el 1, el 2, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Y mira lo que dice el 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, siempre y cuando no transgredamos esas leyes espirituales. ¿Por qué el plan de Dios no se lleva a cabo en nuestras vidas? Porque transgredimos leyes espirituales. El propósito de Dios es que
sobreabundemos, porque Él es el creador de sobreabundancia. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un cambio de mentalidad. Tenemos que ser, mira, nuestro Señor Jesús era un revolucionario. Llegó aquí a esta tierra, Dios hecho hombre, llegó aquí a esta tierra a sacudir, a mover todas las cosas que se manejaban en aquel entonces. Por eso era tan odiado, por eso era tan perseguido, por eso la gente quería matarlo. Porque iba en contra de sus costumbres, en contra de sus tradiciones, aún en contra de sus leyes. Él venía hasta a establecer un reino que la gente no creía que pudiera haber un reino espiritual. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, sacar los programas viejos de tu mente. Tienes que destruir mitos que estableció la gente, el mundo, en tu corazón, en el mío, en tu cabeza y en la mía, anteriormente a llegar a un lugar como estos. ¿Cuáles eran algunos de esos mitos? El dinero no le agrada a Dios. Es sucio, es malo. Allí en Primera de Timoteo, quiero decirte, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué dice? Dice, porque raíz de todos los males es el dinero. ¿Dice así? ¿Dice así? ¿Porque raíz de todos los males es el dinero? No, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes? El amor al dinero es el problema. En sí mismo, Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que salgamos adelante, sobre todo como sus hijos e hijas suyos. ¿Cuántas cosas hay, cuántos mitos hay que no lo creímos a pie juntillas? A lo mejor los que ya tienen tiempo en el Evangelio ya saben de lo que estoy hablando, pero mucha gente no. La gente viene a los templos evangélicos cristianos y de alguna manera no podemos abarcar en poco tiempo tantos temas. Pero yo te quiero decir, hay algunas personas, la gente piensa todavía en este pleno siglo XXI que algunas personas están destinadas a ser pobres y otras ricas. Y eso no es cierto. El Señor dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. ¿Sabes? Ahí en Deuteronomio 8:18 vamos a ver varias citas, así que ponte muy abusado. Deuteronomio 8:18, mira lo que dice. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién dice amén? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Familia, el problema de muchos es que de repente ya nos queremos muy. Venimos aquí, pedimos bendición de parte de Dios, el Señor nos bendice por amor, por gracia, por misericordia. Y cuando ya tenemos esa abundancia, cometemos uno de los graves errores de que nos las empezamos a creer. No, pues si yo tengo lo que tengo porque pues soy bien inteligente, soy bien hábil para hacer ventas, soy bien hábil para administrar, soy bien hábil. Entonces empiezas a endiosarte.
Y la palabra de Dios dice que todo proviene de Dios. Y eso lo olvidas. Y eso en un momento determinado, ¿sí? En un momento determinado, ¿qué pasa? Pues que viene a afectar, porque te empiezas a endiosar con el dinero. Empiezas a levantar un ídolo y ese ídolo es el dinero. ¿Sabes? Dios te da el potencial, te da el poder para hacer las riquezas de acuerdo al pacto que Él hizo con nuestros padres espirituales. Y que prosigue ese pacto con nosotros. Pero no todos queremos aceptar ese pacto. No todos queremos aceptar que Dios, como le hemos venido diciendo en estas pláticas anteriores, Dios quiere involucrarse en tus finanzas. Hablar de dinero en las iglesias no es malo, sobre todo porque te da bases y fundamentos para que tú salgas adelante y no te quedes ahí esclavo de Satanás a través de pobreza, de miseria y de escasez. Cambios de mentalidad. Fíjate, aún en la palabra, ¿por qué crees que el Señor nos pide que escudriñemos la palabra? Porque el Señor pone personas que en un momento determinado las prepara para que su iglesia, para que su pueblo pueda ser guiado, enseñado, instruido. Yo te he dicho siempre, mientras yo esté aquí, la palabra de verdad va a imperar en este lugar. Si bien es cierto que te la proyectamos, ¿verdad? Pero yo te he dicho, saca tu Biblia para que lo que yo diga aquí tú lo compruebes que es palabra de Dios. Y mira este punto tremendo, ¿eh? ¿Conoces un proverbio? ¿Por quién fue escrito el libro de Proverbios? ¿Por quién fue escrito? Salomón. En el Proverbios 30, familia, en el versículo 8 y 9, mira lo que dice. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Has escuchado esto en anteriores ocasiones? ¿Has leído ese versículo? O aún más, ¿has dicho en alguna ocasión esto? Ay, Señor, no me des mucho. No sea que de veras me vaya a envanecer y te vaya yo a fallar y me vaya a salir del camino y no me des mucho. Dame lo necesario. Dame lo necesario para irla llevando, ¿no? Para que cuando me pregunten ¿cómo estás? Yo pueda decir, pues ahí correteando la chuleta. ¿Has oído esa frase? ¿O has oído otra frase de ¿cómo estás? Pues ahí más o menos ahí pasándola. Porque ya sabes, esto es como la rueda de la fortuna, a veces bien, a veces mal. Palabras que salen de nuestra boca. Palabras que son automaldiciones. Porque tu boca tiene poder. Porque tu boca tiene poder. Porque en un momento determinado, cuando tú dices, no me des mucho, ni tampoco me des poco. Ok, estos dos versículos que acabamos de leer, en ese primer nivel de interpretación, es correcto. Habla de equilibrio, familia, habla de equilibrio. Pero vamos a escudriñar. ¿Qué autoridad tenía Agur? Si tú vas ahí al principio de tu Biblia, a donde está el capítulo 30 de Proverbios, dice las palabras de Agur. ¿Qué autoridad tenía Agur para que tú lo tomes como principio de tu vida? Vamos al exégesis, vamos al contexto, veamos el contexto.
Ahí mismo en el capítulo 30, palabras de Agur. ¿Qué dice el versículo 2? Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Paz. ¿Sabes quién era Agur? Agur era un maestro de enseñanza de sabiduría popular. Porque entonces tengo que tomar como lineamiento para mi vida eso de que a Dios no le podemos pedir mucho ni tampoco poco. ¿Sabes una cosa, familia? No temas pedir riquezas a Dios. No temamos pedir riquezas a Dios. No nos conformemos. Tenemos como Padre al dueño del oro y de la plata. Tenemos como Padre al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios de dioses. Mitos que tenemos que acabar con ellos. No nos conformemos, familia. En Mateo 5:3 hay otra cosa por ahí tremenda. Mateo 5:3 dice la palabra de Dios así. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Así dice? Perdón, ¿están poniendo los versículos? Ok. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, caray. ¿No dice así? Entonces en mi Biblia le robaron 2 palabras. No, no es cierto. Dice bien clarito: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál era el mito? ¿Cuál fue siempre el mito? ¿Sí? Voto de castidad. Nos decían anteriormente a donde nos reuníamos religiosamente. Hay que hacer un voto de castidad y pobreza. ¿Sí? ¿De dónde nació esto? De la mente de un ministro, ¿sí? Que crea un mundo equivocado. Por ignorancia, por no escudriñar las escrituras o por tener control sobre la gente. Todavía en la actualidad, o sea, hay mucha gente que dice, no, es que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Y todavía argumentan según esto con la palabra, y te lo dije en las 2 pláticas anteriores. ¿Tú conocías eso? Cuando dicen, no, es que los pobres son los pobres los que van a entrar al reino de los cielos. ¿Sabes? Eso que creó el hombre tergiversando la palabra de Dios, se hizo como dogma de fe. Se hizo como dogma de fe. Por eso a Dios en muchas ocasiones se le trata como limosnero. Pobres, oye, pues un pobre, pues, ¿qué le puedes pedir a un pobre? Si casi él pide limosna, pues ¿cómo le va a dar a Dios algo más? ¿Sabes? Inclusive allá, mucho tiempo dijeron, vamos a recoger las limosnas. ¿No es así? Nuestro Dios, nuestro bendito Dios, no es limosnero. ¿Sabes? Otro punto. Todo se alimenta aún más y por eso nos crearon todos esos mitos. Y por eso venimos luchando en contra de todas esas cosas para tratar de salir adelante. Y todavía venimos arrastrando situaciones. Por eso el enemigo se encarga, junto con otras mentiras, otros engaños, de mantenernos ahí esclavos a la pobreza,
esclavos a la miseria, esclavos a la escasez. Se alimenta aún más diciendo que Jesús era pobre. ¿Estás aquí? ¿Cuántos saben que lo que estoy diciendo no es mentira? Jesús era pobre. Mateo 8, 18. Vamos ahí. En Mateo 8, 18, 20. Mateo 8, 18, 20. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Ok? En base a eso se empieza a manejar. Jesús era pobre. Tan es así que no tenía ni siquiera una almohadita. Ni siquiera tenía una almohadita donde recostar su cabeza, menos una cama. Veamos qué dice Juan 1, Evangelio de Juan. Juan 1, en su versículo 35, dice, sí, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, o sea, ya era tarde, ya no se podían regresar los discípulos. Entonces nuestro Señor les tuvo que dar alojamiento. Jesús sí tenía una casa, ¿y sabes qué? Hasta con recámaras para recibir invitados. ¿Quién le da gloria a Dios? ¿Quién le da gloria a Dios? ¿Quién le da gloria a Dios? Sí, Jesús, Dios hecho hombre, vino para darnos enseñanza. ¿Sí? Pero ¿por qué tener que tergiversar su palabra? Si cuando que lo que Dios quiere es que en un momento determinado nos demos cuenta que nuestro Dios es un Dios suficiente para resolver tus problemas, para resolver mis problemas, y aún lo que es imposible para nosotros, hacerlo posible Él. Juan 19:23. Juan 19:23, seguimos ahí en el Evangelio de Juan. Dice ahí, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Están hablando de los vestidos de Jesús. Pero tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, somos 4. Sus demás propiedades las hemos dividido en 4 para que nos toque igual, ¿sí? Pero esta no la partamos, sino echemos suerte sobre ella. Echemos suerte sobre ella. La túnica de Jesús, ¿sabes qué?
en aquel entonces había dos tipos de túnica. Una era una túnica corta y sin manga, y la usaban los trabajadores, el pueblo en general. Y había otra larga y con mangas, y la usaba la aristocracia. Los soldados nada tontos dijeron: no la apartamos porque sin costura se va a perder su valor. ¿No era digno nuestro Jesús acaso de tener una túnica de acuerdo a su naturaleza divina? Él era digno y así vestía, con una túnica de la aristocracia. Eso no lo hacía ni más ni menos. ¿Por qué tratar de aparentar o de hacer ver a un Jesús? Sí, lo que trataron de decir con sus dogmas de fe y demás, que Jesús era humilde, pero era humilde de corazón. Y tú y yo podemos ser humildes, sí, pero no ir tras la pobreza, no ir tras la escasez, no ir tras todo aquello que en un momento determinado puede envanecer. El problema es el amor al dinero, que es lo que te envanece cuando lo haces un Dios. Mito tras mito que hizo que la gente estuviera esclavizada. Muchos cristianos evangélicos siguen estando esclavizados. Por eso hoy estamos hablando de libertad. De libertad. El último. ¿Tú sabías que Jesús tenía un tesorero? ¿Sí lo sabías? ¿Quién era el tesorero? Judas era su tesorero, que después le falló, que después se lo quiso, lo engañó, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero tenía un tesorero, nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿para qué es un tesorero? ¿Para qué tú quieres un tesorero? Un tesorero administra, un tesorero controla, guarda, gasta, ¿qué? Dinero. Dinero. Era necesario. Jesús en su ministerio necesitaba recursos. Jesús en su ministerio de llevar la palabra de Dios tenía que ir, y no iba solo, llevaba 12 gentes que tenían que comer, que tenían que vestir, que habían dejado todo para ir detrás de Jesús. Detrás de Jesús había un grupo de mujeres que solventaba con sus recursos su ministerio. Gloria a Dios por esas mujeres. Gloria a Dios por esas mujeres. Gloria a Dios por esos apóstoles. Porque por su trabajo, por difundir la palabra, gloria a Dios que llegó a nuestros oídos. ¿Sabes? Los apóstoles habían dejado su trabajo. Pedro dejó de ir a pescar, era su modus vivendi. Y vaya que si era un buen pescador. Cuando dejamos nosotros toda nuestra capacidad, todo lo que Él nos dio para manejarlo en el mundo y proveernos y demás, y venimos y se lo entregamos a Dios, yo creo que se vale que esas personas sean bendecidas. Se vale que esas personas sean bendecidas. No es sacrilegio el hablar de dinero en la iglesia. Esto permite que el enemigo, ¿sí?, se ponga más abusado, porque a partir de hoy ya no va a tener engaño por desconocimiento, por ignorancia. El diablo va a tener que buscar otras formas de atrapar a la iglesia de Cristo, pero ya no a través de sus finanzas, de mantenerlo esclavo, de mantenerlo ahí subyugado. ¿Cuántas ocasiones tú te has preguntado y has dicho: Señor, pero ¿qué está pasando? Porque si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, Señor, y tengo estos problemas económicos, algo está pasando.
Y el Señor hoy, a través de estas pláticas, dijo: la gente allá afuera podrá vivir en ignorancia, pero mi iglesia no. Pero mi iglesia no. ¿Sabes? Ahora fíjate, todavía va más el Señor. Dios mío, el tiempo aquí en el púlpito pasa así. Muchos han destrozado los mitos. Muchos de ustedes, ya todo lo que acabo de decir, dicen: no, ya no. Yo ya no creo en eso. Pero ¿por qué no son prosperados? Vayamos también a otras razones, digamos, naturales, que también tienes que conocer, que también tenemos que conocer. Hay razones humanas, así como hay razones espirituales. ¿Sabes qué? Puede ser una de estas. ¿Por qué no eres prosperado? Porque no has potenciado tu capacidad. Tú no la has desarrollado. No sabes ni de lo que eres capaz cuando que Dios te ha dado dones, cualidades, virtudes, cosas tremendas. Tú no las has potencializado. Estás trabajando a un 30 o 40% de tu capacidad. A lo mejor estás en otro lugar, en otro trabajo, haciendo otra actividad en la que no deberías de estar. Pero hoy el Señor dice: levántate y resplandece. Levántate y resplandece, porque lo puedes hacer. Tienes la capacidad que yo te he dado, hijo, hija. Puede haber otra razón. ¿Eres un mal administrador? Dios te ha bendecido, sí, pero eres de los que ganan 10 y se gastan 11. ¿A dónde vas a parar? ¿A dónde vas a parar así? ¿Cuándo podrás aspirar a tener algo mejor? Si no tienes la virtud del ahorro, si no tienes la virtud de administrar y de hacer bien las cosas. Esa es una razón natural que puede haber por la cual tú no puedas prosperar, y le echas la culpa a Dios. Y muchas sillas se quedan vacías porque dicen: ay, es que yo ya oré y el Señor no me responde. Pues, ¿cuándo te va a responder? ¿Cuando quieres un gastalón? ¿Una gastalona? Ay, si no dices amén, cuando menos di: ay, así un gancho al hígado acabas de recibir. Familia, Dios te ama. Dios te ama entrañablemente. Y Dios te está abriendo un panorama diferente. Somos malos administradores. Sí, cobras la quincena y ya nada más te sirve para pagar lo que ya debes. Ya te echaste un montón de deudas y de compromisos, ya no te queda nada. El dinero se te va como agua entre los dedos. Y por esa razón Dios no te da riquezas mayores. ¿Para qué? Si todo lo que recibes te lo gastas. Ay, pastor, pues ¿qué es para eso? Espérate. No va por ahí. Si tú administras tus bendiciones, vas a tener todo, y algún día vas a poder decir, cuando te digan cómo estás, vas a decir: estoy feliz, gozoso, contento y satisfecho. Mientras tú no te administres bien. ¿Qué hay de tus tarjetitas? Esas con las que vas a hacer pagos de abonos chiquitos. Chiquitos, pero para toda tu vida. Para toda tu vida. Y hay aguas, porque si te atrasas en uno de ellos, ya estuvo. Noche y día van a estar sobre de ti. ¿Cuántas personas han caído en el error tremendo de que te llega un ofrecimiento de dinero? También hay otros grupos de mujercitas por ahí que se reúnen y que: ay, vamos porque nos van a prestar dinero. Ni lo necesitas, pero ahí vas. Y todo por tener dinero. ¿Para qué? Para gastártelo en nimiedades. Pero ¿qué tal el momento de pagar? Quedas embarcado, quedas embarcada, te vuelves esclavo.
de quien te prestó. Hay razones naturales, aún hayas quitado ya los mitos religiosos. Hay razones naturales. Otra, porque no trabajas, simple y sencillamente. Porque no trabajas. ¿Qué dice ahí Proverbios 24? Ya no vamos a tener. Proverbios 24. Versículo 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Que acaso la palabra de Dios no nos dijo: labrarás tu tierra, labrarás el huerto? Todos tenemos que trabajar, familia. El perezoso lo único que va a recibir es miseria, es pobreza. No te la pases pidiéndole a Dios que haga algo en tu vida y estés sentado rascándote la barriga. Dios es un Dios de pactos. Y si tú le dices: Señor, yo quiero que me bendigas y quiero que me ayudes, conoces mis necesidades, conoces mis preocupaciones y mis responsabilidades. Y si le dices: yo quiero hacer un pacto contigo, Señor, ayúdame, haces un pacto con Él. Un pacto es entre dos. Y si Dios te dice sí, lo menos que puedes hacer es levantarte y decir: ya le hice, porque Él y yo somos mayoría. Pero me tengo que poner a trabajar, pero tengo que actuar, tengo que estar en activo. Y en el momento en que yo cumplo con mi parte, que es la parte humana, que es la parte que me corresponde hacer, voy a obtener de parte de Dios la parte que a Él le corresponde. ¿Sabes cuál es la parte que a Él le corresponde? La divina. Tú haces lo humano y Él hace lo divino. Y entonces se da la prosperidad. Entonces se da el poder administrar la abundancia. Entonces se da todo aquello que el Señor te ha dicho en su palabra, y que si no ha llegado a tu vida, pues las razones pueden ser algunas de las que hemos tratado esta mañana. Hay otro tipo de razones y vamos a hablar ya de ellas, pero ya no tengo tiempo. Y es que hay algo importante que tú tienes que saber. Importante en cuanto a tu libertad. Pensaba yo ya terminar hoy nuestro tema de libertad en las finanzas. Quiero adelantarte algo que es tremendo, hablando de un Dios de pactos. No sé, perdón, ¿estará Jocelyn Castro? ¿Está Jocelyn? A ver, pasa por favor, hija. Familia, quiero que escuches un testimonio que ella tiene. Un micrófono, por favor. Que ella tiene y que, al igual que muchas otras personitas que están aquí, también